Muy buenos días a todos los hermanos y amigos que hoy una vez más se conectan a tu programa Comenzando la Semana. Qué lindo. Estos que les saludan una vez más en esta mañana, Pastor Jonathan Espada, Pastora Yamaira Espada, esperando que esta palabra de esta mañana sea de grande bendición. Así que Amén. le damos comienzo a lo que es la palabra que Dios estableció para el día de hoy para todos nosotros. Amén, amén. Qué gusto saludarle, qué gusto que estén ahí conectaditos con nosotros y no te me retires, ¿verdad? Sé que a lo mejor tienes café en mano, sé que a lo mejor vas de camino a la escuela, llevar los niños a tu trabajo, pero esperamos, ¿verdad? Que esta semana, en este día, esta palabra en este día y en esta hermosa semana te la lleves para que sea de edificación a tu vida. Amén. Y vamos a comenzar rápidamente, ¿verdad? Para que puedas degustar de tu café y nosotros también. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos del 1 al 3. Y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios lee así. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a saltar hasta el versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios Amén. crea que le hay. Aleluya. Y que es galardonador de los que le buscan. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Qué bueno. Y qué hermoso poder hablar esta mañana y esta semana de lo que es la fe. Y si hablamos de fe, tenemos que obligatoriamente mencionar un hombre de la palabra de Dios que estoy segura que todos conocemos. ¿Y de quién les estoy hablando? De Noé. Yo sé que tal vez usted pudo estar pensando que es Abraham, el padre de la fe, pero de Abraham también vamos a hablar un poquito. Sí. Pero en esta mañana quiero hablarte un poquito de Noé para darle paso a mi esposo a que exponga, ¿verdad?, lo que Dios puso en su corazón. Y Noé, vemos en la palabra del Señor como en un entorno, ¿verdad? En el libro de Génesis podemos ver como en un entorno donde se veía todo lo contrario a la palabra que Dios le estaba diciendo, se lleva al cumplimiento. Y me explico. Dios envió a Noé a que hiciera un arca. Un arca o en un lugar donde no llovía para nada. Wow. Dios le habla a Noé de un diluvio que se avecinaba. Un diluvio en un lugar donde no estaba lloviendo. Usted puede pensar, ¿verdad? Y yo puedo pensar como ser humano, ¿cómo es posible que una persona pueda creerle a un ser sobrenatural que le está hablando a su corazón y a su mente, diciéndole que construya un arca porque viene un gran diluvio en un lugar donde no llovía literalmente? ¿Cómo usted o yo puedo explicar que un hombre tuvo el coraje, la determinación, la resistencia, la persistencia para creer que le tocaba hacer un arca para poder salvar la vida de su familia? No tengo otra respuesta que decir que no sea por la fe. La Biblia claramente, ¿verdad? Cuando vamos al libro de Hebreos y vemos este capítulo completo, el capítulo 11 que habla de la fe, menciona a Abraham, a Noé, menciona a Sara, hombres y mujeres de la Biblia que caminaron, que tuvieron experiencias extraordinarias en el tiempo que estuvieron en la tierra, basándose en la fe al Dios que ellos creían. Aleluya. Y qué importante, ¿verdad?, que Noé pudo trabajar de una manera sin importar lo que la gente le estaba diciendo, los señalamientos, donde lo tildaron de loco, donde quizás nadie creyó en la palabra, en lo que él estaba tratando de advertirle al pueblo, porque se dice que mientras él trabajaba, él predicaba, él hablaba a la gente y la gente no le creía, lo veían como incrédulo, lo veía como que estaba loco porque en ese lugar nunca había caído ni tan siquiera en una gota de agua. Pero él estaba construyendo algo tan grande, pero al final de todo, él creyó en lo que el Señor le dijo.
Amén. Y él tuvo esa fe siempre presente y pudo construir esa arca. Otro de los personajes, ¿verdad?, que se habla mucho acerca de la fe es Abraham. Como se dice, ¿verdad? Sí. Abraham es el padre, él se conoce como el padre de la fe. Él fue el que, escuchando la voz de Dios, independientemente de las adversidades, de los problemas, de la edad, de las circunstancias, él siguió escuchando la voz de Dios y obedeciendo a la voz de Dios. También él tuvo una fe muy alta, muy grande cuando Dios le pide a su hijo, y él automáticamente, sin pensarlo, sabemos que nuestra propia humanidad, viéndolo de este relato, o sea, a lo mejor refunfuñó, lloró, se acordó de diferentes cosas, pero accionó a esa palabra en obediencia al Señor. También él creyó en que con toda esperanza y nunca dudó del Señor, de lo que el Señor había prometido para él. También él creyó que Dios era fiel a lo que le prometió. También por la fe él habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, y siendo coherederos de esa misma promesa. También, siendo llamado, ¿verdad?, obedeció para salir al lugar que había de recibir como obediencia, y salió sin saber a dónde iba. Y qué importante, ¿verdad?, esa fe que mostraba Abraham, donde independientemente de las cosas que él podía estar afrontando, viviendo, experimentando, también le siguió creyendo al Señor con esa fe de que el Señor le dijo que le iba a dar un hijo. Y ese hijo que él tenía iba a ser coheredero de todas las cosas que él iba a tener, pero él siempre mantuvo esa fe. Y otra de las personas, ¿verdad?, que quizás no se menciona mucho en la palabra, ¿verdad?, pero tuvo una fe grande, que la palabra nos relata exactamente si le servía al Señor o conocía del Señor directamente, pero hablamos de la mujer sunamita. La mujer sunamita, ella tuvo una fe que no muchos de nosotros quizás estaríamos pensando de acuerdo que es una fe grande, pero cuando tú lo pones a ver en el sentido correcto, en el sentido que lo identifica la palabra, ella tuvo una fe que no todo el mundo puede tener. Para que conozcas un poco el trasfondo de la mujer sunamita, y a lo mejor, ¿verdad?, hay personas que le sirven al Señor y conocen, pero si no conoces quién es la mujer sunamita, tu amigo que a lo mejor no le sirves al Señor, la mujer sunamita se dice que era una mujer importante. Se dice en la palabra del Señor, ¿verdad?, que la mujer sunamita fue una persona que fue bien conocida, que ella se paseaba por el pueblo. Se puede pensar que era una mujer adinerada porque era una mujer importante, pero ella empezó a actuar de una manera especialmente para ayudar a un profeta, no ayudarlo literalmente con algo, sino ella quiso crearle un aposento. Ella lo que hizo fue honrar al profeta Eliseo, entendiendo que él era un hijo del Señor. Y ese hijo del Señor pasaba de diferentes lugares. Se dice que el profeta Eliseo tuvo mucho tiempo compartiendo con el profeta Elías, donde fue el sucesor, ¿verdad?, de lo que Elías dejó cuando Elías fue traspuesto, ¿verdad?, con esos caballos de fuego y ese torbellino de fuego, ese carro de fuego que se lo llevó, que fue traspuesto. Pero automáticamente el profeta Eliseo se queda, ¿verdad?, con una doble porción, diciendo el Señor que obviamente les regalaba más de lo que a lo mejor Elías pudo experimentar. Pero esta mujer, la sunamita, ¿verdad?, siguiendo con ella reconoció que el profeta Eliseo era un ungido del Señor. Amén. Y ella lo que hizo fue que le creó un aposento. Un aposento es un lugar donde tú puedes entrar, tú puedes orar, tú puedes tener intimidad con el Señor. Un aposento es un lugar donde tú puedes adorar al Señor sin ningún tipo de problema, donde estás de tú a tú con el Señor, donde puedes tener un encuentro cercano con el Señor. Y ella lo que hizo fue crearle un aposento, pero entre ese aposento que ella le creó, ella honró al profeta Eliseo, ¿verdad? Y ella lo honró, y el profeta Eliseo de alguna manera u otra quería como que devolverle quizás ese favor. Y se dice en la palabra, para ser, ¿verdad?, un poquito más directo a lo que queremos hablar, ella no tenía hijos. Y a través de la dirección del Señor, el profeta Eliseo le dice que el próximo año, a esta misma fecha, vas a concebir un hijo. Y así mismo fue, concibió el hijo, ¿verdad? Pero suceden unas cosas de las cuales la fe de la mujer sunamita fue una fe totalmente diferente. A veces nosotros como hijos del Señor, o como quizás no hijos del Señor, porque para esto realmente, para uno tener una fe
no tiene que estar directamente sirviéndole al Señor, porque hay personas que tienen fe a otras cosas, ¿verdad? Pero en este caso, en el aspecto espiritual, aquel que le sirve al Señor directamente, y a ti, amigo, hermano, que me escuchas, que a lo mejor no le sirve al Señor, te invitamos, ¿verdad? Los pastores Espada te invitan a que busques un lugar donde puedas congregarte, a que conozcas del Señor, para que puedas entender de esto que te estamos hablando. Y esta fe, ¿verdad?, que la tsunamita tuvo, fue una fe totalmente diferente a la que hemos estado acostumbrados a escuchar. ¿Por qué? Porque ella creyó en ese ungido del Señor, pero a la misma vez, cuando ella recibe ese hijo, pasan unas cosas de las cuales ella no estuvo preparada en ese momento, ¿verdad? Porque en ese momento que sucede algo con su hijo se muere. Y ella, en vez de estar quizás llorando, gritando como nuestra humanidad, ¿verdad? Porque sinceramente, si a nosotros se nos muere un hijo, si nosotros entendemos que está fallando uno de nuestros hijos, lo primero que hacemos en nuestra humanidad es llorar, es gritar, es enojarnos con el Señor, es hacer diferentes cosas, ¿verdad? Pero ella lo que hizo fue que rápidamente que pasa eso, ella lo puso al hijo en el aposento, en el lugar donde ella la había creado para el ungido del Señor. Ella entendió que en ese lugar habitaba la presencia del Señor, y en la presencia del Señor, con la fe que verdaderamente el Señor le estaba mostrando a ella, ella pudo entender que en ese lugar su hijo podía ser sano. Pero mira lo peculiar de esta historia, ¿verdad? Que independientemente de que ella pudo entender que allí estaba la presencia del Señor, ella lo que hizo fue que fue corriendo a buscar al profeta Eliseo. Y Eliseo se encontraba, ¿verdad?, orando en el Monte Carmelo. Pero hay algo de lo cual muchas veces nosotros no estamos preparados, porque nosotros entendemos que cuando Dios nos dice que sí, cuando Dios aprueba quizás nuestros planes, nuestras ideas, nuestras cosas, todo está bien. Pero cuando Dios nos dice que no, ahí es que rápidamente empezamos a refunfuñar, empezamos a quejarnos, empezamos a decir que Dios es malo, empezamos a pensar cosas totalmente diferentes del Señor. Pero quiero que entiendas, ¿verdad? Y esto desde que lo recibí, lo leí, me impactó. Quiero que entiendas esto, que a veces el sí de Dios te bendice, pero el no de Dios, mira cómo te lo digo, el sí de Dios te bendice, pero el no de Dios te restaura. El no de Dios verdaderamente lo que hace es que te protege. El no de Dios lo que está haciendo es que te edifica, te levanta, te hace más fuerte quizás a las diferentes adversidades. Y cuando nosotros le hacemos un poco de resistencia, ¿verdad?, y le hacemos frente a ese no de Dios, ahí es que comenzamos nosotros a confrontar problemas como a nivel individual, como pareja. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que Dios lo que está librando, nos está protegiendo de diferentes cosas, pero en nuestra humanidad nosotros no queremos aceptar ese no de Dios. Pero esto es algo de lo cual tú y yo tenemos que evaluarnos. Pero qué importante, ¿verdad?, es entender varias cosas. Le voy a pedir a mi esposa, ¿verdad?, que continúe con lo que queremos seguir hablando. Amén. Definitivamente hay momentos en nuestra vida, como el momento de esta mujer tsunamita, que la cual no pidió un hijo, pero Dios la honró a través de un profeta para darle un hijo. Y ese hijo que tanto ella anhelaba en su corazón murió. Hay momentos en nuestra vida que nuestra fe va a ser trastocada. Hay momentos en nuestra vida que nuestra fe va a ser sacudida. Hay momentos en nuestra vida que aunque tengamos fe o cierto tipo de fe o cierta medida de fe, como dice la Biblia que todos tenemos, hay momentos en que vamos a cuestionar la situación por la que estamos pasando. Hay momentos en los que vamos a cuestionar la burla que estamos viendo a nuestro alrededor. Hay momentos que vamos a cuestionar lo que todo el mundo está diciendo de nosotros, como le pasó a Noé en un momento dado que mientras construía el arca todos se burlaban de él, todos decían que estaba loco, pero él tenía una fe más grande que lo que todo el mundo decía. Esta mujer tuvo una fe tan grande que no simplemente, ¿verdad?, le llevó su hijo muerto al aposento, el lugar donde lo recibió, sino que también se atrevió a pelear por esta sanidad para ella, ¿verdad? Que iba a ser como que su hijo estaba enfermo, pero realmente estaba muerto. Iba a ser una sanidad supuestamente para ella, pero realmente iba a ser la resurrección de aquello que en un momento dado se murió.
Qué importante, ¿verdad? Reconocer y entender que eso que esa mujer hizo, ese esfuerzo que ella hizo, no lo hizo con tristeza, lo hizo con la intención correcta, que es creyendo en lo que el Señor en un momento quizás le concedió como un milagro, porque se decía que ella no podía tener hijos y Dios le concede ese milagro. Pero pasando esta situación, ¿verdad? Ella corre a donde el profeta Eliseo, ¿verdad? Para que el profeta Eliseo haga algo. Pero lo importante que el Señor hace es que el Señor no sana directamente a su hijo, sino que el Señor resucita a su hijo. Amén. Y eso es algo de lo que nosotros en nuestra fe quizás tambaleamos, dudamos, pero eso es lo que Dios es capaz de hacer. Ese es quien es verdaderamente el Señor. Amén. Tenemos que entender que a veces hay cosas en la fe que se derivan o se llevan en lo que yo creo. Pero también hay cosas en la fe que se dicen, ¿verdad? O que se llevan en lo que Dios habló. Amén. Pero también hay cosas que se hablan de la fe que debemos tener en el Señor, en quien Dios es. Amén. O sea, que tenemos que entender lo que Dios creó, o lo que yo creo de Dios, ¿verdad? En lo que Dios habló y en quien Dios es. Amén. Qué importante, ¿verdad? Entender estas cosas acerca de la fe. Debemos entender de la fe que está en lo que yo creo, en lo que Dios habló, en quien Dios es. También la fe está en tú eres, en lo que tú eres capaz de soportar, y también está en lo que Dios es capaz de hacer. Y vemos que esta fe que tuvo la mujer sunamita fue una fe que nos llevó, ¿verdad? Que la llevó a ella quizás a una expectativa, entendiendo que se iba a sanar su hijo. Pero el diseño correcto que el Señor tenía en ese momento para ella era de que no iba a sanarlo, sino iba a resucitarlo. Y entiendo que de sanidad a resucitación hay algo totalmente grande, algo totalmente diferente. Sí. Y así es que Dios trabaja. Dios no trabaja con nuestra expectativa. Dios trabaja con un diseño que solamente cargamos nosotros, con un propósito. El diseño es nuestro propósito, lo que Dios creó para nosotros. Y así que debemos entender que la fe es una de las cosas que nos levanta, que nos impulsa y nos hace ver y entender las cosas de una manera totalmente diferente. Qué extraordinario es hablar de la fe. Lindo. Definitivamente extraordinario hablar de la fe. Vemos a un Noé que por la fe que tuvo, creó un arca, y la gloria más grande de un hombre en la tierra, yo pienso, ¿verdad? Y es mi opinión personal, es salvar a su familia completa. Uh-huh. La salvación de su familia completa. Qué lindo. Vemos a un Abraham que por la fe que tuvo fue capaz de moverse a un lugar sin saber a dónde iba, pero recibir la promesa de tener multitudes por generación. Uh-huh. Vemos a una mujer que nunca pidió un hijo, pero Dios se lo dio. Y por la fe, aquel hijo que en un momento se murió, fue resucitado. Qué lindo. Yo no sé en qué punto está tu fe hoy. Yo no sé de qué manera tu fe está siendo sacudida. Yo no sé cuántos se están burlando alrededor de ti por la fe que tú tienes. Yo no sé cuántos están diciendo que estás loco por la fe que tienes. No sé de qué manera Dios está tratando de mover, de sacudir tu fe para que entiendas que hay un propósito de Dios que se tiene que cumplir en tu vida a través de la fe que tú cargas. Aleluya. Todos no cargamos la misma medida de fe. La Biblia lo dice claramente. Pero oramos en esta mañana para que la fe que tú tienes, para que la fe que tú tengas, aleluya, sea capaz de salvar a los tuyos, aleluya, sea capaz de darte herencia generación tras generación, y que la fe que tú tienes sea capaz de resucitar aquello que pensaste que está muerto. Qué lindo, qué bueno, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad?, que en esta hermosa semana, en este hermoso día, que está por lo menos para acá, para esta área, está un poquito frío. Sé que a lo mejor hay en otros lugares, ¿verdad?, que nos pueden estar viendo que estará un poquito más frío. Puerto Rico siempre está cálido, pero qué bueno, ¿verdad?, que este día y esta semana te lleves esta palabra, que puedas entender que el sí de Dios te bendice, pero el no de Dios te protege. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y quiero que te lleves esta palabra, compártela con aquel, ¿verdad?, sí, que tú puedes entender que está necesitado de una palabra, que lo aliente, que lo levante. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta el próximo lunes. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.